Muy buenos días, muchísimas gracias por vuestra asistencia. No necesita presentación, pero conmigo tengo el privilegio de estar sentado hoy aquí con Ángel Nicolás, que es presidente, entre otras muchas cosas, entre otras muchas cuestiones, un gran empresario y presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, el cual compartirá con todos nosotros pues, su vasta experiencia, su sabiduría, en este caso su recorrido, amplio recorrido en, en esta cuestión que yo creo que está en el frontispicio, si no en el frontispicio, en cualquier de los top 5 de los problemas que acusan, en este caso, al sistema económico español y principalmente a las pymes como es el asentismo. Por tanto, bienvenido a esta jornada relacionada con el asentismo y muchísimas gracias a todos los que estáis con nosotros, presidente de la construcción en España, y que también quisiera agradecer la presencia que luego clausurará también de su experiencia como empresario, como dirigente empresarial en una comunidad autónoma que tiene ciertas particularidades como son las Islas Canarias y cómo está afectando también la cuestión del asentismo y principalmente también las vacantes, que quizá es uno de los problemas más importantes también en la isla. Está el vicepresidente y secretario general de los empresarios canarios, José Cristóbal, está por aquí. A todos vosotros, a los ponentes que vais a estar, de Randstad, de todos los que vais a estar, de CEPIME. Y yo, muchísimas gracias por compartir con nosotros, Luis Miguel, vicepresidente de AMAT, Valentín, director de Randstad, muchísimas gracias por estar aquí con vosotros, y Francisco Vidal, que también participará en la mesa redonda que tendremos relacionado con la cuestión que nos preocupa del asentismo en las pymes. Decía que esta jornada está enmarcada dentro de esa... Yo creo que la palabra que CEPIME quiere poner encima de la mesa es el rigor. Si hay alguna forma de defender a la pyme española, ahora que están muy de moda distintas cuestiones relacionadas con esto, ¿quién defiende, no, a la empresa española, en este caso a la pyme española? Nosotros desde CEPIME durante los últimos 46 años lo queremos hacer y en esta nueva etapa con mucho rigor, estudios de todo tipo y creamos para ello un servicio de estudios e informes de morosidad, de financiación, de crecimiento, pero sin duda con rigor. Yo creo que la palabra, si alguien puede defender a la empresa, es alguien que haga las cosas con máximo rigor. Y en este sentido abarcaremos y abordaremos el problema del asentismo. Y permitidme que antes de darle la palabra a Ángel, que nos cuente de alguna manera qué es lo que está ocurriendo con el asentismo, cómo está evolucionando, en qué umbrales se encuentra, qué posibles soluciones, qué posibles son las causas más. Permitidme que yo dé una pincelada de que, como decía al principio, es un problema, es un grave problema para la pequeña y mediana empresa. Es un grave problema para la empresa española y se ve, si acaso, magnificado o acrecentado en la pyme española. Yo estoy expectante, Ángel. ¿Por qué? ¿Por qué el asentismo crece en nuestro país? Creció en la pandemia, subió de un 5 a un 7%, pero acabó la pandemia y se queda de forma asintótica en ese 7%, no baja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? No baja. Lo de Granada, Ángel, nosotros vemos que lo más importante es el incremento en incapacidades temporales, en la IT, que se convierten en un problema, pero también hay un problema que no es banal, que también está incidiendo mucho en ese asentismo, que es el incremento de horas por los permisos. Y estamos, desde CEPIME estamos más que concienciados en esa conciliación del mundo empresarial, de la parte empresarial, la parte familiar, la parte personal, pero realmente esa incesante aprobación de alguna manera de permisos que no están dentro del marco de negociación, que no están establecidos ni siquiera con los acuerdos pertinentes y que siempre acarrean en la espalda de la empresa, con una puesta de lado por parte del gobierno, creemos que también incidirá. Pero yo creo que eso se lo dejaremos a Ángel, que bien seguro nos dará luz sobre ello. Y todo esto se hace en una situación, o se está produciendo ese incremento del asentismo que no baja,
se está produciendo una situación de la empresa que todos conocéis, pero que no puedo evitar replantearla y decirla en cualquier acto de los que estoy. Una situación de la empresa en la que los incrementos de costes siguen creciendo, especial incidencia en los costes laborales, también la incidencia que tiene el salario mínimo interprofesional en muchos de nuestros sectores, esos incrementos de costes que desgraciadamente no están acompañados en la misma proporción en incremento de ventas. Los costes superan el 25% del incremento y las ventas, si le quitemos el efecto inflacionista, apenas llegan al 1%. Por tanto, estrangulamiento de márgenes, estrechamiento de márgenes, alta morosidad que supera los 82 días de periodo medio de pago, con 2.800 millones de incremento en inversión que tenemos que hacer la empresa, y digo inversión entre comillas, para mantener ese circulante, esa deuda comercial. Problema de las vacantes que luego abordaremos y clausurará Pedro Ortega con ellas. El 70% de las empresas, de las pymes españolas, necesitan nueva mano de obra y no se encuentra. Realmente tenemos un grave problema, financiación, caída del crédito, más caro, con más exigencias. En definitiva, todo ello redunda, y también con el asentismo como bandera, en un decremento de la productividad. La empresa española sigue decrementando su productividad. La empresa PYME española está en niveles inferiores en productividad al año 2015 y España como país sigue perdiendo puntos con el resto de Europa. Cerramos el 2023 con un 3,8% de bajada de productividad, mientras que la media europea subía 4 puntos. Quiere decir que cada vez estamos más lejos de esa media europea, que es una parte de la competitividad nuestra. Así que si esa situación que no puedo dejar de definir siempre que tengo la oportunidad en cualquier foro, lo hago hoy, en la llegada o la participación del asentismo en la pyme española, pues si cabe, se vuelve más oneroso para la situación de la pyme. Baja rentabilidad, más difícil sustitución, en definitiva. Yo creo que será Ángel el que analizará cómo ha evolucionado, como decía, por qué se ha estabilizado, qué posibles son las causas y cuáles son las soluciones. Así que, reiterando el agradecimiento de todos los que estáis hoy con nosotros, incidiendo en el rigor que CEPYME quiere hacer en cualquier tipo de intervención y actuación que haga en la defensa de la pyme, Ángel, estamos deseosos de escucharte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Gerardo. Ha dicho poco más o menos que soy impresentable, pero vamos, la mayoría de los que estáis aquí no me conocéis. Sí, pues dices, no hay quien le presente. Pues no. Bueno, lo primero que nos llama la atención cuando nos acercamos a ver qué es esto del asentismo, que veréis que últimamente está teniendo ya cierta repercusión en los medios, últimamente, y se debe a que desde las mutuas y desde CEPYME y COE se están lanzando mensajes de manera continuada. Pero llama mucho la atención que un problema que supera los 135.000 millones de euros al año, si contamos las prestaciones que se pagan desde la Seguridad Social a través de las mutuas, más el coste de reposición, etcétera, etcétera, hablamos de 135.000 millones de euros al año, cuando el Gobierno decreta para ahorrarnos 10 millones de euros en no sé qué. Es decir, este es un tema que llama poderosamente la atención. ¿Por qué no se hace nada para reducir estas cifras? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años lo que conocemos como asentismo, que engloba un montón de conceptos? Pero, por ejemplo, esto supone que cerca de 1,5 millones de trabajadores, no hace ni 2 años era 1.100.000, esto va subiendo como un caballo desbocado, no han acudido ni un solo día a trabajar a su empresa o a lo que sea. La tasa de asentismo se sitúa en el 7% en el año 2023, que era prácticamente lo que se alcanzó en pandemia. Para que podamos ir comprendiendo un poco la evolución, hemos pasado de una tasa de asentismo del 5,2% de la jornada efectiva en el año 2018 al 7,1% en el año 2020, que fue el año de la pandemia. Desde entonces se ha estabilizado en torno al 7%, es decir, en 2023 seguimos con el asentismo en los mismos niveles que teníamos cuando la crisis sanitaria. Las horas no trabajadas por asalariado se ha incrementado de 86 en el 2018 a 113 en el 2023. Ese es el dato de la tasa. Claro, esto supone un aumento del 32,3% de las horas no trabajadas medias por asalariado. En este incremento
tiene una incidencia especial lo que conocemos como incapacidad temporal, que hay dos. Una es la ITCC, que es la contingencia común o enfermedad no profesional, la que se produce no derivada del trabajo, sino pues un constipado, una gripe, una caída en fin de semana jugando al fútbol o que te haces el malito, que también hay. Pues este incremento ha sido de un 42% entre el año 2018 y el 2023, que esto es lo que controla la sanidad pública, aunque la prestación la pagan las mutuas. Sin embargo, si nos vamos a la ITCP, que son contingencias profesionales, o dicho de otra manera, el accidente de trabajo que controlan las mutuas, ha descendido en un 19%. Esto debe tener alguna explicación. O unos lo hacen muy mal o los otros lo hacen muy bien. El caso, este es el dato que tenemos. ¿Por qué se estabiliza en niveles de pandemia? Pues varios motivos, pero principalmente se debe a la gestión de la incapacidad temporal por parte de los servicios públicos de salud, que vuelvo a decir, que ellos controlan la ITCC, no la ITAT. Daros como dato que más del 90% de las empresas españolas tienen asegurada su accidente de trabajo a través de las mutuas. Y la contingencia común también, la mayoría. Claro, ¿qué ocurre? Que la contingencia común, la mutua se limita. La mutua, tengo que recordaros que son asociaciones privadas de empresarios. Esta es una mutualidad conformada por empresarios que libremente se adhieren a cualquiera de las 18 mutuas. De las 272 que existían, quedan 18. Y se asocian libremente. Es decir, y la mayoría de las empresas españolas están en esta figura. Pero la contingencia común, insisto, porque esto hay que ponerlo siempre en la mesa, la contingencia común no la gestionamos, solo pagamos la prestación. Sí gestionamos el accidente de trabajo y ahí hemos observado que mientras la contingencia común sube en más de un 40%, el accidente de trabajo baja un 19%. Pues digo yo que aquí, para reducir las cifras globales del IT en España por CC, tendremos algún papel que hacer. La propia ministra de Sanidad lo dijo hace poco, la saturación y la carga de gestión abrumadora que tienen los servicios públicos de salud para gestionar la incapacidad temporal. A esto se suma la prolongación que hay en las listas de espera para cirugías o citas con especialista. Aquí simplemente decir que una de nuestras propuestas siempre ha sido, hombre, cuando a un señor que está en condiciones de trabajar pero tiene alguna dolencia pendiente de una prueba diagnóstica que se le han dado a los 3, 4, 5, 6 meses, durante ese periodo bien se puede incorporar a trabajar porque puede hacerlo. Sin embargo, no se hace. Por diferentes motivos, la realidad es que estamos sufriendo un asentismo similar que teníamos en una crisis sanitaria, en una pandemia, y que debe ser corregido por todos los que estamos sufriendo las consecuencias. Básicamente, esto corre a cargo de las pymes. La mayor dificultad que tienen las pymes ahora mismo puede ser una de estas, aparte de la excesiva regulación y demás. ¿Qué podemos hacer para reducir esto? Pues nosotros desde AMAT, que saludo ya a su vicepresidente, que está con nosotros y que luego va a entrar a fondo en esta cuestión, yo me quedo en la capa superficial, pues tenemos que utilizar todos los recursos que la Seguridad Social tiene. Hay que recordar que las mutuas, siendo entidades privadas, pertenecemos al sector público de carácter administrativo, con lo cual somos colaboradoras con la Seguridad Social. Y no es como si no existiéramos. Tenemos que aprovechar esta medida que nos hemos ofrecido por activa y por pasiva, y por analizar qué distintos de costes superan o suponen para las empresas del asentismo. Básicamente 3 tipos, aunque hay más, pero yo me quedo en los 3. El coste directo, que es el coste salarial más las cotizaciones a la seguridad social y los complementos que se están pagando. En el caso específico del IT por CC está constituido por la remuneración entre los días, como bien sabéis, 4 y 15º, que corren a cargo del empleador. Este coste directo, AMAT lo cuantifica en 12.500 millones de euros. El coste indirecto, que es el derivado de buscar y contratar personal de sustitución, agravado por las empresas que tienen menor tamaño, que están sufriendo de forma directa las problemáticas de las vacantes. Y este coste, que es importante, asciende a 49.750 millones de euros. O sea, estamos hablando de unas cifras tremendas. El coste de producción o coste de oportunidad, que está asociado a no poder o no contratar o no encontrar personal de reemplazo.
El asentismo, que no se sustituye, afecta a la organización del trabajo de cualquier empresa, sea grande o pequeña, y a la producción, por tanto, de mercancías y de servicios. Impacta negativamente en las ventas y, en el caso de las pymes, este es uno de los principales costes que, a su vez, es difícil de cuantificar. La falta de trabajadores, sumada a la falta de recursos para contratar, hace que se agrave este problema y se traduzca en una ralentización de la producción. En muchos casos, a su vez, el asentismo genera una sobrecarga en otros trabajadores de las empresas que genera también una mayor conflictividad. Causas del asentismo, por ir concluyendo: la saturación de la gestión del servicio público de salud, que está retrasando en general por falta de capacidad, pues las citas, las altas de los afectados y demás. Todos tenéis algún caso de un trabajador con un constipado que en Alemania dura 4 días, pues en España no sabemos por qué, con mejor clima dura 20. Es algo que no podemos entender, pero esto ocurre. El aumento de las listas de espera sanitarias de servicio público, tanto para especialistas como para operaciones quirúrgicas. También afecta mucho la prolongación de los permisos legales y la creación de otros nuevos, que ya nos han amenazado con ello. Todo en proporción a la justa mejora de la conciliación laboral y personal, que está aumentando el asentismo justificado. El envejecimiento de la población, que algunas fuentes señalan como otro de los hechos, pues hemos visto que el mayor asentismo se produce en la franja de edad entre los 16 y 45 años, curiosamente, y en los mayores de 45 años esta tasa baja. Por tanto, en principio, aunque se puede discutir, el envejecimiento de la población hoy por hoy no es una de las causas, si bien puede serlo en un futuro. Y yo me quedo aquí porque luego vamos a tener la experiencia del vicepresidente de Amat y la persona de Rastad que bueno, van a entrar aquí. Pero yo sí quiero dejaros con la preocupación de que el problema del asentismo en España, en general, incluyendo todos los capítulos que constituyen el asentismo, son 135.000 millones de euros, lo que es un auténtico disparate. Muchísimas gracias. Ángel, muchísimas gracias. Gracias porque son datos que son escalofriantes. Al final ponen el punto justo en el lugar el que se merece, ¿no? La importancia que tiene el asentismo relacionado con la actividad empresarial. Ahora vamos a tener una mesa con los expertos, que yo creo que realmente es donde se desgranará la visión que modera Francisco Vidal, que es nuestro director de Economía y Políticas Sectoriales de aquí en CEPIME, Luis Miguel García Domínguez, como decía antes, vicepresidente de AMAT, muchísimas gracias, y Valentín Bote Álvarez Carrasco, que es director de Ralta Research, y ahora harán en la mesa. Pero me quedo con 3 o 4 cuestiones de las claramente que ha esbozado Ángel y que creo que tenemos que tener en cuenta, que es ese papel de las mutuas. Yo creo que en el acuerdo de negociación colectiva, en el 5º acuerdo de negociación colectiva, en su capítulo 7º, ya dejamos claro y por escrito esa participación público-privada a la hora de agilizar cualquier tipo de procedimiento. No tiene sentido que un recurso como es la mutua no venga a ayudar, en este caso, a otro que tiene este país y que realmente tiene altas carencias. Y no eran, lo decíamos nosotros, la propia ministra, la vicepresidenta del Gobierno también, el tema de la autobaja, el tema de la saturación de los sistemas, es una clara y evidencia que está encima de la mesa, y el papel de las mutuas tenemos que agilizarlo. Ojalá que esas mesas de negociación en las que estamos trabajando sean más productivas y que realmente ese acuerdo de colaboración entre las mutuas y las comunidades autónomas que se establecen insisto, en el capítulo 7º del 5º acuerdo de negociación colectiva en España, ojalá se ponga en funcionamiento. Lo he hecho al principio y lo decía Ángel en su intervención, los permisos retribuidos. Por supuesto que CEPIME tiene el claro convencimiento de la conciliación entre la empresa y la vida familiar, la vida personal, pero esa incesante aprobación de permisos que van siempre a las espaldas y siempre como coste que lo tienen que sufragar las empresas, es inconcebible. Realmente el Estado tiene que tomar parte de esa responsabilidad, no solo de aprobarlo, que lo colaboramos y compartimos con ellos, pero ¿quién lo paga, ¿no? Pues realmente el Gobierno tiene que hacerlo.
El problema de las vacantes, que no voy a decir nada, lo ha dicho Ángel, pero Pedro Ortega lo va a desgranar muchísimo más. Un problema añadido a esta situación. Y por último, yo quiero aprovechar la ocasión para, como habría, con ese rigor, que es el que le pido al Gobierno de España. Cuando hablamos de la reducción de la jornada laboral, que partió de una voluntad puramente política, esas reducciones de las jornadas laborales, ni siquiera teníamos estudios, o se tienen, o se avalan para la toma de esas decisiones, estudios relacionados con la jornada laboral que hay hoy. ¿Cuál es la jornada efectiva laboral? El asentismo tiene una clara incidencia en la jornada laboral. Bueno, pues ni siquiera, en este caso, el Ministerio de Trabajo tenía a bien de ni siquiera explorarlo. Simplemente una promesa cortoplacista, populista electoral, que no obedece a las realidades que la negociación colectiva tiene y está funcionando durante los últimos 46 años. 45 años funcionando y no vale ese intervencionismo, y este es el clarísimo ejemplo de puro intervencionismo que no está avalado por estudio alguno. Por tanto, espero, deseo que incidamos y que trabajemos y que esa voz que estamos poniendo en este caso las organizaciones empresariales y también junto a las mutuas para tener el foco puesto en algo que es muy importante para las pymes, como el asentismo tenga su resultado. Así que nosotros, si os parece, damos paso a la mesa de debate titulada Impacto del asentismo de las pymes, que como decía, modera Francisco, y Luis, Miguel y Valentín compartí juntos. Así que muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia a esta jornada sobre otro de los grandes problemas que afecta a la pyme. Por desgracia, llevamos tiempo solo hablando de problemas, pero es que esa es la realidad. Problemas, como bien ha dicho nuestro presidente Gerardo Cuerva, problemas de financiación, problemas en cuanto a asestismo, problemas en cuanto a la certidumbre de la norma e incluso la incertidumbre política, que es lo que más está preocupando a la empresa. Pero entre todas estas cuestiones hay una que preocupa y ocupa en gran medida a la empresa, que sin lugar a dudas es el asentismo, y muchas veces ese asentismo, como ya se ha venido introduciendo, vinculado con la variable de las vacantes. Para desarrollar esta cuestión en la mesa de debate que vamos a abordar, el impacto del asentismo en las pymes, contaremos con Luis Miguel García, vicepresidente de AMA, de la Asociación de Mutuos de Accidentes de Trabajo, y con Valentín Bote, director de Rostam Research. Si me permitís, antes de realizar una pequeña introducción respecto a cuál es la situación de la pyme, y cuando hablamos de asentismo, hay que tener en cuenta el problema del tamaño de la empresa española. En CEPYME, otras cuestiones que nos preocupan y son primordiales es impulsar el tamaño de la empresa para que gane más músculo, porque esa pequeña dimensión, cuando tienes una ausencia inesperada, ese asentismo del trabajador, puede llegar a bloquear la actividad. Y esto hay que tenerlo en cuenta en un país en el que tenemos 700.000 empresas con 1 o 2 trabajadores. Si tienes 1 o 2 trabajadores y de forma imprevista uno falta al trabajo, tienes un problema grave para producir, y además sin tiempo de reacción. Pero no solo son esas 700.000 empresas, tenemos 1.100.000 empresas con menos de 9 trabajadores, donde esa problemática es igualmente importante. Y sobre todo, como ya se desarrollará al final de la jornada, cuando en España se afronta un problema de vacantes muy relevante, en el que ya no es una cuestión de que reponer o sustituir a ese trabajador con poco tiempo es muy difícil. Es que es difícil incluso cubrir las vacantes que ya tienes en mente y que ya estás necesitando cubrir desde hace tiempo. Hay un dato que creo que es muy significativo. Cogiendo los datos de mapa de Telefónica realizados con inteligencia artificial y business intelligence, cogiendo las ofertas de trabajo de Internet, en España podemos decir que hay cerca de 390.000 vacantes, no las 148.000 si hacemos un promedio de 4 trimestres que dice la estadística oficial. Esto implica
que es que incluso cuando lo decía anteriormente, cuando necesitas cubrir, no un puesto de ingeniero, a veces un puesto comercial cuesta mucho, pero sobre todo cuesta, sobre todo en las provincias que muchas veces dejamos a un lado. Esa llamada España vaciada, ahora estoy recordando un caso extremo en la provincia de Soria en el cuarto trimestre. Aquí me pueden decir muchos, los datos que vas a dar tienen cierto sesgo estacional, sí, pero si tú tienes la vacante como te ocurrió en el cuarto trimestre, la tienes que cubrir en el cuarto, te da igual el sesgo estacional. Pues en la provincia de Soria en el cuarto trimestre hubo una tasa de paro un poquito superior al 5%, en el caso de los hombres era marginal, queremos decir que estamos en pleno empleo, con unas necesidades de puestos de trabajo por encima de 600 y 2.500 parados. Esto quiere decir que las vacantes equivalían al 25% de los parados. Ahí era imposible cubrir esa situación y además con una tasa de actividad en ese cuarto trimestre por encima de la media nacional. Luego, es un programa que se retroalimenta, ese programa de absentismo, con el problema de vacantes. ¿Y qué te lleva? Cuando no puedes cubrir en ocasiones esa mano de obra, a esa menor producción, que ya se lo ha explicado muy bien los datos nuestro vicepresidente de CEPIME, Ángel Nicolás, ha quedado claramente recogido que también tienes ese coste inicial. Y en toda esta casuística, como ya se ha venido desgranando de forma muy correcta, el gran punto de inquietud está en la incapacidad temporal. Cuando tomamos las horas no trabajadas y quitamos aquellas que se ven a vacaciones y festivos, pues entre el 75 y 80% de las horas no trabajadas son debidas a incapacidad temporal y con un papel cada vez más importante de las contingencias comunes, como se desarrollará posteriormente. Y esto es lo que estamos afrontando desde la pequeña y mediana empresa española, un cúmulo de problemas en el que el absentismo, pues por desgracia, está cobrando un protagonismo que no nos gustaría a ninguno y con una tendencia claramente al alza. Aquí podemos debatir a veces de cómo expresamos ciertas medidas, cómo damos el dato, pero lo que no hay duda es ese flujo al alza. El flujo al alza, esa tendencia imparable y esos niveles muy superiores en la actualidad a los del pasado, sin una explicación directamente aceptable, es lo que evidencia la realidad de ese problema. Y ese problema lo queremos compartir sobre todo con vosotros dos, con Valentín y con Luis. ¿Qué diagnóstico inicial realizáis, Valentín, del absentismo desde tu institución, Rastad Research? Pues muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a CEPIME por la invitación para poder participar en esta jornada sobre esta cuestión que, como comentabas, efectivamente preocupa cada vez más a los empresarios en España por una razón bastante directa, bastante evidente, es que el absentismo está creciendo de una manera notoria en los últimos tiempos. Nosotros desde Randstad Research llevamos a cabo un informe con carácter trimestral en el que cuantificamos para 80 sectores de nuestra economía este fenómeno. Utilizamos para ello datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, de la encuesta trimestral de costes laborales, que recoge para miles de empresas en España información sobre entre otras cosas, el tiempo de trabajo y cómo se distribuyen las horas de trabajo entre horas efectivamente trabajadas y no trabajadas y las distintas causas por las que no se trabaja. Dicho esto, nosotros pues, procedemos a ese análisis del absentismo y lo hacemos con la máxima serie histórica que nos permite el INE, que en estos momentos pues, llega a 2008. Momento en el que, como sabéis, la CENAE actual es de 2009, con un año hacia atrás y, por tanto, para analizar sectorialmente el fenómeno, lo más que podemos ir es 2008. Pero es un momento muy interesante porque en 2008, si recordáis, empezaba esa gran crisis de la economía española que nos lleva de 2008 a 2013 y luego, desde el 14 al 19, hemos tenido un periodo de expansión muy fuerte. Y digo que esto es interesante porque cuando vemos los datos con perspectiva histórica, no solo la foto fija de hoy, pues vemos una dinámica muy curiosa en el absentismo, que todos tenéis la intuición sin ninguna duda, es que el absentismo en los años de crisis tiende a reducirse y en los años de bonanza económica tiende a crecer. Pues bien, los datos que nosotros manejamos miden precisamente ese fenómeno. De 2008 a 2013 el absentismo cae de manera notable en España. En 2013, con las
la estacionalidad típica de cada trimestre, pero en promedio, de acuerdo a nuestra medición, pues estábamos en España en unas cifras de absentismo del entorno del 4,2, 4,3, dependiendo del trimestre, de lo que, explicado por algún tipo de IT, pues estábamos en el entorno de 2,5%. 2,5% de las horas pactadas de trabajo. Se dejaron de trabajar por ese motivo. E incluyendo todas las causas, con baja médica o sin baja médica, 4,2%. Bien, eso hace una década, año 2013, ¿cómo ha ido evolucionando? Bueno, pues del 14 al 19 fue creciendo. 2020 empieza otra crisis, pero a diferencia de las anteriores, no era una crisis genuinamente económica, hay una razón sanitaria detrás. Esto hizo que se rompiera ese comportamiento típico de bajada del absentismo en momento de crisis. No, siguió creciendo. Y a día de hoy nos encontramos con unas cifras de absentismo, de acuerdo a nuestras mediciones, muy asentadas por encima del 6%. Y además, esa parte de ese crecimiento ha venido explicado íntegramente por crecimiento en bajas médicas. Ahora mismo nosotros, nuestra medición está situándose casi en el entorno del 5% las horas perdidas por bajas médicas. De acuerdo a distintas metodologías pueden salir unas cifras u otras, pero lo interesante es esta dinámica, que se ha duplicado. O sea, dicho de manera lo más sencilla posible, en una década la proporción de horas perdidas de trabajo como consecuencia de bajas médicas se ha multiplicado por 2 en España. ¿Es que la gente se pone más enferma que antes? Dudoso, ¿no? ¿Es que hay más accidentes de trabajo que antes? ¿Los criterios de prevención de riesgos son más laxos hoy que antes? En absoluto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues la explicación tiene que venir, por supuesto, o porque hay más casos de baja, y ahora seguro que Luis Miguel nos apunta en este sentido, nos profundiza y nos da detalle, o las bajas son más largas. Bueno, ambas cosas están sucediendo. Y, bueno, pues desde luego la cifra como tal es bastante impactante. Cuando lo llevamos a número de personas, pues también habéis dado antes una cifra en la introducción, pero bueno, de acuerdo a nuestra medición, estamos hablando que en un día promedio, en un día neutro, en España faltan a trabajar del orden de magnitud de 1,3 millones de personas. Hablaba este martes en una jornada precisamente sobre absentismo, pero en otra región española, con una empresa que me decía, el absentismo en mi empresa ha bajado en el último año. Digo, oye, qué suerte, cuéntame. Y dice, bueno, el año pasado teníamos, bueno, en 2022 teníamos un 12% de absentismo, ahora hemos bajado al 11,5%. Eso quiere decir que en nuestra empresa, no era una pyme, en un día normal pues hay 700 personas que no vienen a trabajar. 700 personas en una empresa. Bueno, es tremendo, ¿no? En términos organizativos lo que esto supone, en términos de coste, en términos de un montón de variables. Pero creo que para eso luego hablamos. Ya para terminar esta intervención inicial os diría que medimos en nuestro análisis, os decía, 80 sectores y vemos discrepancias enormes por sectores. Y discrepancias que, bueno, podemos pensar, claro, hay sectores que el riesgo de accidentalidad es mayor, que es normal que tengan mayor absentismo, pero cuando intentas comparar sectores lo más homogéneos posibles te encuentras diferencias difíciles de explicar. Por ejemplo, ¿por qué sistemáticamente hay un diferencial de 1,5 o 2 puntos entre un sector como automoción o un sector como industria del metal? Bueno, pues no parece muy sencillo de explicar por qué puede ser así. Sobre todo en aquel componente que no viene explicado por baja médica, que en algunos sectores es casi marginal, pero en otros sectores es enorme. En el caso de automoción estamos hablando que como 3,5 puntos tienen de absentismo no explicado por baja médica. Desde luego, muy llamativo. Entonces, diferencias sectoriales muy grandes y en algunos casos difíciles de explicar. Hay sectores, por ejemplo, con un absentismo muy por encima de la media,
pero con una sensación de riesgo o de accidentalidad pues muy reducido. No sé, pensemos, pues, administración pública. Bueno, pues un sector siempre con un nivel de absentismo muy por encima de la media y donde no presumes que se corren grandes riesgos en el día a día, ¿no? Además, administración pública excluyendo sanidad y educación, o sea, digamos, la parte más, bueno, más central de esa administración. Bien, esa es una cuestión. Luego, lógicamente, salen diferencias geográficas y esto muchas veces me preguntan por qué hay tantas diferencias geográficas, por qué vemos absentismos tan altos en la cornisa cantábrica, por ejemplo, o en Cataluña o en Canarias, por ejemplo, que también muchos trimestres sale con un absentismo elevado. Bueno, aquí probablemente no es en absoluto la lectura de que los trabajadores en una zona de España sean como más relajados que en otra, es una cuestión puramente sectorial. Al final, pues los sectores que tienen más importancia, más peso económico en una región, pues si son sectores que tienen absentismo elevado, el promedio lógicamente sale por encima, ¿no? Pero ese es otro fenómeno que también es muy, muy destacable. Y bueno, digamos que como dato inicial, ese absentismo que se ha duplicado en la última década y que desde luego está haciendo que el problema sea hoy, en términos de impacto económico para las empresas, pues de una magnitud que no era hace unos años. Valentín, de tu intervención me quedo, como no podía ser de otra manera, que las cifras evidencian que estamos frente a un problema grave. Podemos medirlo de una forma u otra, pero cuando estamos hablando que la última década se ha doblado el problema, cuando estamos hablando, dependiendo de la fuente, pero siempre estamos hablando de cifras por encima de 1 millón de trabajadores que faltan a su puesto de trabajo, sobre 19 millones de asalariados, desde luego que no cabe duda que es un lastre para la actividad del día a día de la economía española y muy ligado, y aquí es lo importante, porque muchas veces cuando hablamos de asentismo se tiende, ¿no?, a caer en el error de pensar en ese asentismo injustificado cuando el problema mollar está en otros ámbitos, sobre todo en la incapacidad temporal y en este caso por contingencias comunes. Y quién mejor que vosotros, Luis Miguel, desde AMAT, para desgranar los datos, porque sois quien los tenéis. Pues sí, muchas gracias, Francisco, y gracias también a todos ustedes por la atención y a CEPIME por la invitación a este foro. Yo querría seguramente, antes de iniciar con muchos otros datos, hacer 2 consideraciones previas que me parece útil siempre clarificar a los auditorios. Una es la baja laboral por contingencia común, es una prescripción médica. Quiero decir que es algo que tiene que tener el hecho demostrado por parte de un médico de qué es lo que te correspondería para sanar, porque en ocasiones hay hasta terapias ocupacionales, justamente, ¿no? Lo digo esto porque hoy parece que estamos admitiendo de muy buen grado la automedicación. Estamos admitiendo la automedicación en el momento de inicio de una posible enfermedad, porque me siento mal, entonces yo ya tengo argumentos suficientes para automedicarme y no ir a trabajar, pero también cuando se alargan los procesos, en los cuales uno va alargando esta medicación que nos están recomendando de no asistir al trabajo de una forma, pues a veces un poco innecesaria o muy innecesaria. Esta es la primera, y un poco vinculado a esto es, una enfermedad no siempre es invalidante para el trabajo. Y parece que hoy estamos considerando cualquier enfermedad como invalidante, ¿no? Quiero decir que el médico que da la baja y sobre todo el que tiene que revisar la recuperación, normalmente desconoce el profesiograma del laboral y, por tanto, no está manifestando una opinión sobre un estado de salud que no necesariamente es invalidante, aunque no esté sano. Uno puede entender que no está sano, pero no tiene por eso que ser imposible trabajar. Y podéis imaginar con esto que para determinados trabajos probablemente no es invalidante el haber tenido una rotura de dedo de pie, por ejemplo. Igual lleva unos días de buena recuperación y ya puede asistir a trabajar. Bueno, estos eran 2 puntos de inicio que quería compartir. Antes de entrar un poco más, no sé si sí, está aquí la... En este punto de problemática ya los números han sido bastante citados, pero lo primero decir que del año pasado a este
los procesos que se han iniciado de contingencia común han crecido un 11% prácticamente, 10,89, pero si nos vamos a 5 años atrás, no se puede comparar con años de la pandemia, pero sí la anterior, estamos hablando de que han crecido un 54,55%. O sea, sí que nos ponemos más malos, ¿eh? Esto, alguien puede decir, hombre, hay más población protegida y si lo hiciéramos teniendo en cuenta la población protegida, esto quedaría pues, en un 44% aproximadamente en 5 años. Nos ponemos un 44% más malos ahora que hace 5 años, ¿no? Y esto, claro, repercute en unos incrementos del gasto muy importantes, que aquí se juntan las tres cosas, ¿no? Hay más casos, hay más duración, y además las bases de cotización nos han ido incrementando de manera consistente durante los últimos años por encima de la inflación. Así que todo ello conjunto da que el crecimiento del año pasado a este haya subido lo que tenemos que estar pagando por prestaciones desde las mutuas o desde el sistema público en general, pero también desde las empresas han crecido un 17,65 y en 5 años un 73,93. Esto, deflactarlo con las inflaciones de esos años y con la mayor plantilla protegida, y nos estaríamos quedando alrededor de un 50% que han subido los costes también, ¿eh? ¿Y a qué lo atribuimos nosotros? Hombre, sí, se ha mencionado ya un caso que es verdad, que es el de la carga asistencial que tienen los servicios públicos de salud. Una carga asistencial que además se retroalimenta porque cada día que la gente está más alargando sus bajas, pues se le hacen hacer más pruebas, se le hacen hacer más revisiones médicas, con lo cual están alimentando el ciclo. Llamamos nosotros el riesgo moral a este uso un poco abusivo de las bajas. Yo no digo que el uso abusivo sea cuando uno se encuentra mal y accede a la baja, pero sí que empieza a haber un cierto uso abusivo también cuando alguien, pudiendo ya estar en condiciones de volver a trabajar, pues de una manera más o menos asistida por los servicios médicos que le acompañan, lo alarga y lo alarga y lo alarga, ¿no? Esto también es una cuestión de riesgo moral. Antes se ha mencionado en estas empresas de 1 o 2 trabajadores, 700.000 en España, lo cierto es que unas bajas de corta duración, aquellas bajas que dicen hoy no me puedo levantar, ¿no?, son un verdadero problema organizativo, pero sobre todo es un problema de oportunidad porque no tienen manera de hacer el trabajo. O sea, en alguna empresa que tenga capacidad de mover a alguna de sus personas podrán priorizar qué es lo que hoy puedo dejar sin hacer porque me han faltado no sé cuántos, pero hacerlo imprescindible. Pero en una de 1 o 2 es que directamente se deja sin hacer, ¿eh? Tiene más importancia aquí lo que es el coste de oportunidad seguramente que lo que es el propio coste de la prestación que haya que darle al trabajador, ¿no? Pero lo cierto es que es un problema, lo miremos por donde lo miremos, sea la empresa pequeña, mediana o grande, incluso en las muy grandes sigue siendo un problema, lo de la corta duración me refiero, ¿eh? Y luego está un tema que no ha salido todavía mencionado, es el laberinto burocrático en el que se trabaja todo este asunto, ¿no? Estamos al mismo tiempo interviniendo los servicios públicos de salud, que son los que lo determinan y los que dan las altas, pero no son quienes se hacen cargo de los costes, ¿no? Están las entidades gestoras de la Seguridad Social, que tampoco se hacen cargo de los costes y también son los que en ocasiones tendrían que pronunciarse para resolver conflictos de si la persona está en condiciones de trabajar o no, y están tan saturados que no llegan, luego lo veremos un poquito más en detalle. Y luego, por otro lado, están las propias mutuas, que ya nos gustaría intervenir más. Estos números ya han ido apareciendo, de manera que no voy a ser muy redundante. Yo me voy a referir exclusivamente a la contingencia por causas comunes, porque aquí se habla un poco de IT. La verdad es que la contingencia profesional no solamente está bastante estable, sino que está reduciéndose, ¿eh? Algunos puntos igual sí que vemos que hay un cierto incremento, pero realmente lo que es en un histórico se está produciendo una reducción importante, tanto en casos como en duraciones, ¿no? Por tanto, donde nosotros nos querríamos centrar, sobre todo, donde tenemos de verdad el problema y lo que crece es la contingencia común, ¿eh?
El sistema español tiene 19 millones de población protegida. Aquí está toda la población protegida que tenemos reconocida, sea en el INS o sea con algunas mutuas, que también les damos esta cobertura, como ha dicho antes Ángel Nicolás, ¿no? Estos 19 millones de población protegida al año 23 han generado 8.100.000 procesos de IT-CC, que son un 10,89, como he mencionado antes, más, y si lo vemos a 5 años, un 54,55. La incidencia, que es el número de casos que se producen de promedio al mes por cada 1.000 trabajadores, también es un 35,42, también ha subido un 8%. Y en 5 años un 40%. La duración media, y aquí sí que quiero hacer un poco de puntualización, porque parece como que si la duración media baja, esto tiene buen efecto. Bueno, la duración media baja, primero porque se están produciendo muchos más casos de muy corta duración. Los casos de muy corta duración pues hacen bajar la media, pero organizativamente son una catástrofe, como ya hemos mencionado. Y luego también se puede ver casi un 1% de esto que aquí se ve que baja, es por el embolsamiento de los de muy larga duración, porque ocurre que aquí medimos la duración cuando se ha terminado el proceso. Y si en los últimos años llevásemos muchísimos casos que no se van dando salida y que se van alargando hasta 2 años y más de 2 años, pues ocurre que esos todavía no están contabilizados. Así que puede parecer que está bajando la duración, pero esto es un falso amigo, ¿vale? Bueno, y ahí vienen los cálculos que hemos hecho de esta contingencia exclusivamente, si nosotros no hemos podido entrar en varios elementos que también configuran gasto para las empresas. Podemos decir aquí lo que hemos contemplado, que son complementos que se dan a las bases de la prestación. Hay empresas que por convenio particular o de sector están pagando los 4 primeros días, están pagando complementos por encima de lo que dice el cálculo de la Seguridad Social para llegar a 90 y hasta 100% de salarios. Eso tenemos un cierto nivel de estadístico para saber con qué contamos a la hora de calcular el coste directo de empresa. No podemos entrar nosotros en saber si además no se puede contratar a la persona, qué impacto tiene por coste de oportunidad. Lo podemos más o menos deducir de vuestros estudios, pero no nos correspondía ahora a nosotros los que lo planteáramos. Aquí, bueno, simplemente he vuelto a reflejar aquí lo que son los costes, cómo han evolucionado. Estos 25.000 millones hace 5 años eran solamente 14.561. Solamente, es una pasada, pero bueno, al fin de cuentas eran 11.000 millones menos, ¿no? Os he mencionado hace un momento lo del embolsamiento de las largas duraciones. A día de hoy contabilizamos por más de 365 días y este es un punto importante porque hasta 365 días la baja la gestiona el Servicio Público de Salud. A partir del 365 pasa a otras entidades gestoras, el INS, y la capacidad que tenemos desde las mutuas de intervenir es poco menos que cero. Entonces, esto del año 18 veníamos estando alrededor de 30.000 casos embolsados de más de un año. Y hoy estamos en 112.000. Bueno, a final del 2023, que era parte de nuestro informe, estábamos en 101.000, ¿no? Lo cual quiere decir que en este cuatrimestre aún ha crecido de lo lindo. Y esto es así porque nadie toma una decisión sobre un trabajador que está de baja, si aquello se va a recuperar o si le tenemos que dar una incapacidad permanente, reconocerle una invalidez. Nadie quiere asumir este reto, porque además, mientras tanto, las empresas vienen haciéndose cargo de una parte importante del coste. De hecho, también tenemos la estadística que nos lleva a hablar de cuántos de esos tenemos que duran entre 545 hasta 545 días, ¿no? O entre 545 y 731, que también tenemos 36.000 casos, ¿vale? Esto es así porque además hace no tanto hubo un cambio que dijeron, bueno, los trabajadores de más de 545 días van a permanecer como pago por parte de las empresas, ¿no? Que hasta entonces, esto no cabe duda de que todavía alienta más, porque los trabajadores que tienen un complemento siguen manteniendo este complemento, no se les agota el complemento. Y algo que se tendría que haber resuelto, pero tantísimo antes, por encima de 730 días,
todavía tenemos 5.780. ¿Pero a qué esperan? ¿A qué esperan para decir este trabajador hay que hacer algo con él? O le damos el alta o le damos una incapacidad permanente. ¿A qué esperan, no? Bueno, pues en esta situación estamos seguramente porque, como hemos dicho, hay una falta de recursos también en las entidades gestoras que tienen que hacerse cargo. Se ha mencionado hace un momento lo que es la duración y lo que es la incidencia. Os hago notar aquí, es una de las que hemos podido sacar, clasificado por empresas de qué tamaño. La incidencia, daros cuenta que va creciendo de manera continua, desde las más pequeñas a las más grandes. Más grande es la empresa, más incidencia hay. Y esto dice mucho en favor de los trabajadores de la pequeña empresa. Un trabajador que está en una empresa de 1 o 2 trabajadores no se coge una baja, o sea, no se queda en casa por las buenas, si puede. Por eso la incidencia es menor, porque hay menos casos de corta duración. O sea, digamos que su amor propio no le deja decir, ahí dejo a mi compañero o a nadie. Por eso la incidencia es menor, 21,95, ya veis, que es muchísimo menor que cualquier otro sitio, es la mitad prácticamente de las grandes empresas, ¿no? Por contra, cuando sí que se ponen de baja es que causa objetiva tienen y por eso las duraciones son más largas. Porque cuando se ponen de baja, pues es una cosa que seguro que no es eludible y por eso cuanto más pequeña es la empresa, más largas son las duraciones de la baja. La combinación de estas dos cosas no nos hace pensar si que tengamos claro a nivel de coste, si es más grande el coste por persona de baja en un caso que en otro, porque como es una combinación de la duración y de la incidencia, pues podría ser que no tanto, ¿no? Muy rápidamente, un par de datos más. Se ha mencionado lo de la edad. Nosotros tenemos constancia de que los incrementos de incidencia se producen más entre los 16 y los 45 años. También creemos que son cortas duraciones, más cortas duraciones, con lo cual aquí de nuevo no sabemos a nivel de coste si realmente pasa eso, pero aquello que dicen los más mayores en incidencia tienen menos. Yo no sé por qué los más jóvenes tienen más tendencia a enfermarse con tanta... Que insisto, es lo que más genera problemas organizativos en las empresas, porque hoy no me puedo levantar, o sea que... Tenemos el caso de los lunes, que los lunes duplican a la media de cualquier otro día. O sea, esto es un poco, ya sé que es casi como... Yo cuando quiero ser muy bueno, digo que es que hay quienes se encuentran mal el sábado y dicen a ver si para el lunes ya estoy recuperado. Y si no estoy recuperado, voy y me pido la baja. Pero eso es porque soy muy bueno pensando. ¿De acuerdo? Bien, otro pequeño detalle sobre la analítica es... Hay algunas enfermedades y lesiones que se llevan la mayor parte. De los 5.600.000 episodios, procesos iniciados que tenemos en las mutuas, porque ahora me estoy refiriendo solamente a la población que en las mutuas tiene protegida por contingencia común, por tanto no se compara con los 8.100.000, de los 5.600.000, el 29% son de 3 tipos, pero resulta que en gasto esos mismos 3 tipos suponen el 55%. Y aquí, pues, ¿cuál es el primero? Son enfermedades del sistema mioarticular y el segundo son las enfermedades mentales. Pero daros cuenta del crecimiento que han tenido las enfermedades mentales. Esto, además, el crecimiento del coste, de un 118% prácticamente en 5 años, procede de que realmente pues, nos están disparando las causas de larga duración de la enfermedad mental, ¿no? El trastorno mental. Y es uno de los sectores donde los servicios públicos, el servicio público de primaria no tiene conocimientos como para poder tal, tiene que pasar siempre por un especialista, tenemos mucha falta de especialistas. Aquí las mutuas podríamos ayudar a contribuir un poco, seguro que podemos, pero no se nos está dando muchas facilidades, ¿vale? Bueno, este 55% y 29% lo tenéis aquí en forma de porcentajes, o sea que es el mismo dato. Y yo con esto ya dejo la palabra de nuevo para mi colega, porque a partir de aquí vendrían qué propuestas haríamos nosotros para intentar paliar esto. De manera que os paso la palabra. Esa es la pregunta, pero antes sí que me gustaría destacar un par de puntos importantes que has estado señalando y sobre todo
la problemática que genera que el que cubre el coste no es el que gestiona esta situación. Esto ya nos lleva a dificultar las soluciones y entre medias, que son impactantes las cifras de absentismo de larga duración, sobre todo porque hay que tener en cuenta que es una situación de incertidumbre para la empresa y para el trabajador. Tú cuando tienes un trabajador 1 año y pico, más de 2 años que hemos visto, sin decirle qué va a pasar al día siguiente, también el problema es para esta persona. Esta persona tiene que tener claro cuáles son los siguientes pasos. Incluso planteando que puede haber curación, ¿cómo podría llegar a ser esa reincorporación al mundo laboral que muchas veces es tan importante y que la PYME se prima? Porque la PYME, como bien has comentado, hay menos incidencia porque esa incidencia también está en la cercanía, pero esa cercanía también se da muchas veces cuando hay una situación de permiso que hay una flexibilidad a veces que se va al límite normativo, pero cuando se dan esas situaciones largas también hay interés porque hay esa relación personal de recuperar, primero por la persona y segundo también porque son conscientes de lo difícil que es cubrir a un trabajador con tanta experiencia y que vuelva a hacerlo igual de bien, que conozca todos sus detalles. Por lo tanto, esto son unas cuestiones que creo que tenemos que resaltar de forma importante y otra que indirectamente en tu discurso se sobresalía, es que no se está poniendo en duda que se ponga el trabajador malo y que necesite esa baja, porque todos desgraciadamente nos ponemos malos, es una cosa que no queremos estar enfermos, pero ocurre. La cuestión es la diferencia respecto a lo que podría considerarse normal. Y ya la normalidad ya entraríamos en otro debate. Seguramente los datos de 2012-2013 por la situación cíclica no serían normales, pero desde luego no son tampoco normales los datos que tenemos ahora. Esa es la cuestión de debate, no que se pongan los trabajadores o no enfermos y necesiten esos procesos de curación que no hay ningún lugar a dudas. Y son 3 puntos que has dado otros muchos datos muy relevantes, sobre todo esa variación, pero que sí que me gustaría señalar y recalcar. Y una vez dicho esto, Valentín, la pregunta, ¿qué podemos hacer para mejorar esta problemática? Bueno, pues diría que hay actuaciones que se pueden llevar a cabo desde el seno de la propia empresa y hay otras que son de carácter, bueno, que afectan al sistema en su conjunto. Por poner un matiz en este primer aspecto, el de qué se puede hacer desde dentro de la empresa, hay un dato que ha salido en la presentación de Luis Miguel y que nosotros lo hemos medido de otra manera, pero que es interesante, es el tema de cómo se distribuyen las bajas por edad. Yo hacía un ejercicio muy sencillo hace unas pocas semanas, miraba la distribución de afiliados a la Seguridad Social por edad y, con datos precisamente vuestros, de bajas por edad. Y me iba a los extremos. 60 años o más, el 7,9% de los afiliados a la Seguridad Social hoy tienen 60 años o más. Esos afiliados, 7,9, generan el 3,9% de las bajas. En el caso de los menores de 30, representan el 16,8% de los afiliados a la Seguridad Social y generan el 26,2% de las bajas médicas. Evidentemente, no hay una razón muy intuitiva para explicarlo, pero es la realidad de los datos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque detrás de ello hay algo que es muy etéreo, pero está ahí, que es el compromiso del trabajador. Y eso es algo que está medido en cualquier estudio sobre el compromiso, el impacto que tiene esta variable en la reducción del absentismo y desde el punto de vista de política de recursos humanos tiene un potencial importante. Por supuesto, cualquier empresa luego tiene que hacer su propio diagnóstico de por qué tiene absentismo, si es absentismo de lunes, si es absentismo por accidentalidad, si es un absentismo dentro de la jornada, cuál es la causa, pero desde luego es una de las variables que se puede atacar. Y respecto al sistema, seguro que Luis Miguel nos va a ilustrar sobre ello, pero desde fuera, viéndolo desde fuera, hay cosas muy evidentes. Por ejemplo, mientras que en el sistema educativo tenemos muy asimilado que el que
te evalúa en pruebas importantes, como puede ser una EBAU o situaciones de este estilo, no puede ser tu profesor de toda la vida, tu profesor de instituto, no puede ser, o desde luego genera sesgos indeseables, el que te concede el alta y la baja es el médico de atención primaria que te atiende a ti y a tu familia y te va a seguir atendiendo el resto, o sea, hacia futuro, ¿no? No es algo que desde el punto de vista objetivo sea algo deseable. Desde mi punto de vista debería separarse esos dos aspectos, el del médico que te atiende en tu día a día y el de que eventualmente en una determinada circunstancia tenga que intervenir concediendo una baja o una alta. Por supuesto, hay una parte del absentismo asociado al retraso en pruebas diagnósticas y sin duda el que se pueda acelerar esos procesos de diagnosis mediante la eliminación de barreras a que pruebas realizadas en el sector privado tengan reconocimiento automático, pues sería algo que desde luego contribuiría. Y por supuesto, en el tema de la concesión de altas, pues no sé, desde mi punto de vista, y a lo mejor soy muy naif, pero en fin, los médicos que desde una mutua pueden valorar estas cuestiones han estudiado en las mismas facultades que los médicos de la Seguridad Social y responden al mismo código deontológico. Entonces, pues ¿de qué estamos hablando? Es un cascabel que lleva sin ponérsele al gato durante décadas, se habla de ello, pero nadie da el paso, pero sin duda pues también sería algo que contribuiría de manera decisiva a eliminar ciertos problemas en estas altas, sobre todo las bajas de larga duración. Lo cierto que ya nos ha dado grandes claves, Valentín, de solución a medio y largo plazo. Y es cierto que una de las cuestiones claves están siendo esa saturación en el sistema público de salud, que conocéis bien, Luis Miguel, y esa tardanza en muchas pruebas. Y aquí hay que tener en cuenta de nuevo otra cuestión, que haya una colaboración público-privada para agilizar esas bajas es bueno no solo para la empresa, sino sobre todo para el trabajador, porque desde luego yo no creo que nadie quiera estar esperando más de 100 días a una consulta para un traumatólogo, que es una de las situaciones más importantes que se da cuando, si no recuerdo yo mal, en el sistema de las mutuas estáis gestionando en unos 67, 68 días. Luego, aquí es que ganan todos, gana el sistema porque tiene un menor coste, gana el trabajador porque se atiende su necesidad, se le quita el dolor, puede recuperarse antes y también gana la empresa. Luego tenemos también esa parte de dificultades en el funcionamiento muy ligadas a ese alargamiento en los procesos, no solo para obtener citas, sino en muchas ocasiones para realizar las pruebas, pero ya nos contarás de forma más detallada, Luis Miguel, incluso de coordinación interna, esa fragmentación, cómo dificulta el proceso y, sobre todo, a veces incluso conocer cuál es la situación del paciente, ¿no? Qué información se comparte, no se comparte, que genera problemáticas adicionales y va alargando de forma innecesaria un proceso que no debería ser así. Y aquí te pregunto, sobre todo desde vuestra experiencia en este ámbito, porque sois no solo quienes tenéis el conocimiento, sino además que tenéis herramientas para afrontarlo. ¿Qué más se puede hacer? Y sabemos que es mucho, porque ya en el 5º Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva se hacía un guiño al papel de las mutuas y cómo podían actuar, por ejemplo, en el ámbito de las bajas traumatológicas, y en un futuro, por desgracia, vais a tener que actuar más en el ámbito de las bajas psicológicas por el problema que está habiendo de aumento de enfermedades mentales. Pero, ¿qué se puede hacer desde vuestro punto de vista técnico? Ya nos están reconociendo efectivamente que las mutuas podríamos estar contribuyendo muchísimo más a la resolución de este problema, ¿no? En el caso de la recomendación número 9, dicen que habría que dotarlas de un cierto margen de flexibilidad en el uso de sus recursos. Igual para todos vosotros es conocido, pero igual no tanto, ¿eh? Lo cierto es que las mutuas, que son privadas y que son de alguna manera
progresivamente siendo reconocibles como públicas por parte de la Dirección General, hay un nivel de normativa que nos aplican en lo que no podemos hacer porque estamos utilizando recursos de seguridad social y estaríamos resolviendo un tema que es de servicios públicos de salud, si se encarga de trabajo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Este enjambre burocrático que tenemos nos hace que nos tienen que permitir hacer las cosas. O sea, saben que tenemos los medios, saben que tenemos las ganas y, en cambio, no nos dejan la flexibilidad de poder decir, pues, lo hacemos, ¿no? Entonces, la recomendación era dotar de cierto margen de flexibilidad. Otra de las recomendaciones que hacían tiene que ver con valorar efectivamente la experiencia demostrada que tenemos en las mutuas. Llevamos 120 años haciendo tratamientos traumatológicos principalmente, cuando son procedentes de la enfermedad, o sea, del accidente profesional o de la enfermedad profesional. Como ha dicho Valentín, y le agradezco muchísimo, además, con profesionales que están bien cualificados e igualmente capacitados que cualquier otro médico de la Seguridad Social o de los sistemas públicos de salud. Entonces, la verdad es que en este sentido habría que aprovechar toda esta experiencia y recursos que tenemos, siempre y cuando esto nos llevase efectivamente a una reducción del gasto, para no transferir gastos de seguridad social a otros entornos, ¿no? Y también recomendaba en aquel momento que se hiciera una financiación adecuada de la contingencia común, porque claramente ha llegado un momento en que nos ha sobrepasado y está poniendo en riesgo a las mutuas. Las mutuas están siendo puestas en riesgo precisamente por la infrafinanciación de la contingencia común. No es una responsabilidad de las empresas cubrir los gastos de la contingencia común, lo es, y así ha sido originalmente, cubrir los gastos de la contingencia profesional. Entonces, esta infrafinanciación está haciendo que las empresas estén también cubriendo estos gastos de la contingencia común a través de un trasvase de recursos. Todo lo que sobra de la sobrefinanciación que tenemos en la contingencia profesional está yéndose a la contingencia común. Y no es menor esto, porque si la contingencia profesional está suprefinanciada, es principalmente consecuencia de que se están haciendo las cosas bien en prevención. Y que puede ser que la base sobre la que se calculaba la financiación de la contingencia profesional fuera de años muy pretéritos, donde el accidente de trabajo podía tener más incidencia. Si esto se ha hecho mucho mejor y las empresas han invertido en seguridad y en prevención, igual podían reclamar que se les bajase la cotización, válgame Dios. En lugar de eso, lo que ocurre es que todo lo que nos sobre de eso, que es fruto de haberlo hecho bien en las empresas, está yendo a compensar una contingencia común desbocada. Ya sé que con esto hago un poco de proselitismo, pero siempre me quedo muy a gusto diciéndolo, la verdad. Bueno, también el quinto acuerdo incidía en lo mismo, como ya habéis mencionado, así que no le dedico mucho más tiempo. Entonces, ¿qué querríamos hacer desde las mutuas? Hay tres ámbitos en los que creemos que podría haber una mayor incidencia en rebajar el absentismo. El primero es poder hacer una asistencia sanitaria integral, incluida la emisión de las altas médicas, y yo le agradezco a David que lo haya recordado, que las altas médicas también se podrían dar por un órgano que no fuera el mismo. De las patologías traumatológicas y de las patologías traumatológicas y osteoarticulares. En estas es que somos expertos, lo sabemos hacer y en la contingencia profesional lo venimos haciendo desde hace muchos años. ¿Acaso nuestros profesionales van a ser más corruptos cuando lo que estén tratando es una enfermedad de origen común que cuando estén una de enfermedad profesional? Pues luego os enseñaré que en la contingencia profesional tenemos muy pocos casos en los que las reclamaciones de algún trabajador tengan éxito. Pues claro que lo hacemos bien, honestamente bien, claro. Esta es una recomendación quizá para las empresas. Yo conozco la dificultad que hay, que es la de evitar el establecimiento de complementos y de las mejoras de prestaciones, porque de alguna manera desincentiva. Esto a quien está malo no le desincentiva, pero alargar innecesariamente cuando esto me está representando una reducción de mis emolumentos, sí.
De hecho, el tercer punto es un punto que en alguna ocasión mencionó Octavio Granado, anterior secretario de Estado en épocas pretéritas y un buen conocedor del sistema de seguridad social, y decía: yo podría bajar el porcentaje de prestación que hacemos en la contingencia común respecto de las bases reguladoras, pero eso tendría que ser siempre después de que ustedes hayan quitado el acuerdo de llegar a cubrir hasta el 100%, porque si yo bajo esto y ustedes lo siguen cubriendo hasta el 100%, no ganamos nada, ¿no? O sea, que lo uno va acompañado del otro. Pero más en concreto, desde las mutuas, ¿qué otras cosas podemos hacer? La primera, hacer las pruebas diagnósticas, pero además sin necesidad de que tenga que haber convenios. Hoy tenemos convenios hechos con los servicios públicos de salud de algunas comunidades. Ni que decir tiene que para nosotros es una problemática tener que ir por 17 comunidades, cada una nos está presentando unas necesidades algo diferentes, para que las comunidades acepten en qué manera podríamos colaborar con ellos. Bueno, pues habiendo alcanzado acuerdos con las comunidades en los servicios públicos de salud, necesitamos que nos lo valide la Dirección General. Esto es lo de la flexibilidad que hablaba al principio, ¿no? Y hoy por hoy tenemos acuerdos firmados con 3 comunidades. Las 3 está pedido a la Dirección General que nos facilite poder hacer frente a esos acuerdos y no tenemos respuesta. La última que hemos tenido es una respuesta que dice: vamos a ver si lo que estamos hablando a nivel de COE y con sindicatos de cara al 5º acuerdo fructifica en un procedimiento genérico que podamos hacer común para todos y así no tenéis que reinventar en cada... Esto se está alargando porque ya llevamos más de un año con el 5º acuerdo y esto no ha fructificado en nada, pero es que eso no invalidará que tengamos que ir a los servicios públicos de salud a hacer el acuerdo de forma parcial, ¿no? Bueno, en fin. Estimamos que desde las mutuas se puede actuar en los centros de atención primaria. Aquí lo que queremos decir es que hoy por hoy no nos admiten mucho la intervención, la opinión del médico de las mutuas, que conoce el profesiograma de este paciente, que sabría decir hasta qué punto este paciente, aunque tenga, yo qué sé, un poquito de restos de la enfermedad, pues a pesar de todo no le invalida para nada para trabajar. Este acceso y la comprensión por parte del Servicio Público de Salud no lo tenemos. Con lo cual, para el Servicio Público de Salud, el paciente sea un trabajador que está en activo es igual que si fuera una persona que no tiene ningún compromiso laboral. De hecho, uno de los problemas que nos encontramos a menudo es que dicen que estamos discriminando por el hecho de ser trabajadores que están en activo y dejando entonces sin el mismo servicio, igual de premium, a los otros pacientes que no están en activo, ¿no? Claro, es que los únicos que sí que reciben una prestación por estar de baja son los que están en activo. Es que todos los demás no reciben ninguna prestación. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿quién se hace cargo de los pagos, no? Bueno, nos gustaría poder eliminar las prórrogas automáticas, porque, entre otras cosas, una prórroga automática es que ya presupone un alargue de la duración de la baja, cuando desde la mutua podemos estar sabiendo que aquella persona, si le han alargado 6 meses, igual a los 2 meses ya está en condiciones de trabajar sin problemas. Y, sin embargo, pues alargará los 6 meses, pues no faltaba más, ¿no? También todo esto lo estamos pidiendo reiteradamente, O sea, no es que os lo vengamos a decir aquí como... No, esto es lo que reiteradamente estamos reclamándole a nuestra Dirección General para que lo facilite, a los servicios públicos de salud y en todos los foros donde vamos, pero parece que no conseguimos salir del atolladero. La colaboración entre mutuas y los servicios públicos de salud en las bajas de la contingencia común, cuando proceden estas además de una secuela de un accidente de trabajo. Estos son casos menos frecuentes, pero ahí están. Una, muy importante, los cambios de determinación de contingencia cuando han pasado 12 meses. Un trabajador que ha estado 12 meses con una contingencia común y pasados estos meses alguien determina que aquello había sido un accidente laboral o una enfermedad profesional. Y entonces se revierte completamente todo. Bueno, es otro elemento que también nos complica bastante la vida. Las mutuas hoy tienen bastantes dificultades para intervenir cuando un trabajador supera los 12 meses de duración. Hoy tendremos que recurrir al INS para que el INS elabore ya el proceso y les hemos ofrecido
hacerles el expediente prácticamente completo, presentarnos con el expediente y solamente que se lo tengan que revisar para que no gasten demasiados recursos que no tienen, nos consta que no tienen, o sea, esto ya, y que se produzca el pronunciamiento, sin éxito hasta ahora. Podríamos facultar a las mutuas para que controlen los procesos de ITCC que se inician estando en una situación de desempleo tras un accidente de trabajo. Algunas tienen más incidencia que otras en la solución del problema. Hablar de la colaboración de las mutuas con el INS, casi lo he mencionado antes, con los expedientes que podríamos darles prácticamente completos para que sean capaces de pronunciarse en un sentido o en otro, ¿no? El facultar a las mutuas para que puedan hacer propuestas de incapacidad permanente mucho antes. Hoy no podríamos hacer una propuesta de estas hasta que no han pasado los 365 días. Hasta entonces es el servicio público y la atención primaria la que se ocupa de decir lo alargo, lo alargo, lo alargo, cuando pasan los 365 días. Sin embargo, nuestros médicos de la mutua sí que son capaces de saber que una determinada enfermedad no va a tener solución, que esto va a acabar cayendo en una incapacidad permanente o en una invalidez. Y lo sabemos casi desde el segundo 3, ¿no? Como quien dice, y no podemos proponerlo, porque esto significaría pues, trasladar seguramente los gastos y los costes de las prestaciones a otro ámbito. La colaboración entre las mutuas y los servicios públicos de salud para la codificación correcta del diagnóstico de las bajas. Este también es un caso interesante. Y ahora os queríamos compartir aquí esto que se ha dicho, lo que dura, me parece que lo ha dicho Francisco. En el sistema público nacional, las patologías de tipo traumatológico acaban siendo 1.264.000 episodios. El top 20 de los traumatológicos es de 1.098.000, prácticamente el 85% del total. Está en el top 20. Y el sistema público, los sistemas públicos, están teniendo una duración promedio de estos episodios de 66,08 días, en el caso del top 20, y de 67,78, prácticamente lo mismo, en el total. Como estas mismas tipologías de patología traumatológica se dan también en la contingencia profesional. Entonces, cuando se da en la contingencia profesional, y de esto tenemos el 100% de los casos, porque esto sí que nos ocupamos al 100% desde las mutuas, el top 20 son 323.000 casos y 578.000 en el total de las patologías traumatológicas. Pues en este caso nos movemos alrededor de 40 días o de 41 si es que recogemos todas. Por tanto, 26 días, que no es una cosa menor. 26 días no es una cosa menor porque son un 26 sobre 66. Es un porcentaje bien alto de diferencia, ¿no? Bien, pues ahí es donde nosotros creemos que esto nos podría permitir hacer unos ahorros, solamente cubriendo esta parte de días, nos permitiría hacer unos ahorros de 2.637,7 millones de euros entre lo que es pago directo de prestaciones y lo que es el ahorro para empresas. O sea, de los muchos millones, 25.000 que hemos dicho, con estas causas traumatológicas podríamos rebajar 2.600 millones. Y lo sabemos porque lo sabemos hacer. Tenemos que terminar. Sí, no, porque ya vamos bastante excedidos de tiempo. No te quería interrumpir, Luis Miguel. Venga. Pues, no sé si tienes algún mensaje adicional, lánzalo, que no... Bueno, mira, los mensajes adicionales. De continuar el mal comportamiento de las contingencias comunes, se está impidiendo la rápida recuperación, se está restringiendo la competitividad de las empresas, se está, además, haciendo algo que es contrario a la justicia, porque hay quienes sí abusan del sistema y quienes no, y creemos que se está poniendo en riesgo el que algún día de estos nos pidan un incremento de las cotizaciones sociales para poder cubrir esto, porque no llegaremos. Y aparte de eso, la responsabilidad mancomunada de las empresas en la contingencia profesional nos puede estar poniendo en una situación de responsabilidades difíciles de asumir por las empresas que estamos en las mutuas. Muchas gracias, Luis Miguel. Y yo, para acabar, 3 mensajes cortos y breves, que no queremos alargarnos más. Y una de ellas es que en las intervenciones que se han realizado, sobre todo la de Luis Miguel,
sobresale una problemática adicional que siempre denunciamos desde CEPIME, que es la incertidumbre normativa de las cargas burocráticas que tenemos. En el caso de la gestión de las mutuas se ve claramente cómo esa fragmentación en el sistema solo empeora, y también tenemos una fragmentación no solo incluso del mercado, sino a la hora de gestionar este acuerdo con 17 comunidades y después con otros entes de la Administración, que es muy preocupante. Cuando las empresas denuncian esto, en el ámbito general no es un capricho, es una realidad y un problema grave. Segundo punto que creo que tenemos que tener muy presente es que se debe tener conciencia del coste de esta problemática. Se ha estado comentando que muchas veces quien gestiona el problema no sabe qué coste tiene para la empresa, para la economía, para la totalidad de la sociedad, y esto es lo primero que hay que denunciar, que estáis denunciando desde hace tiempo, porque si no se tiene conciencia del coste, desde luego va a ser difícil de solucionar. El problema es que esta conciencia del coste hay que trasladarlo muchas veces al brazo ejecutor, que puede ser pues, un médico de atención primaria o estar muy lejos a veces de la parte de arriba del sistema. Y por último, hemos estado haciendo mención al Pacto de Toledo. Antes de iniciar la jornada con Valentina hablamos, esto ya llevamos años, décadas afrontando esta cuestión, y creo que se resume lo que hay que hacer con un refrán muy español, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. Hay que actuar y parar de las razones. Hay que hacer cosas no solo sobre el papel, sino con hechos consumados. Nada más por nuestra parte, simplemente volver a agradecer a Valentín y a Luis Miguel su presencia, y damos paso a la clausura, que será realizada por Gerardo Cuerva, nuestro presidente, y por Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, Luis Miguel, muchísimas gracias, Valentín. Está claro que le ponen pasión. Yo creo que si de verdad esta jornada sirve para tomar conciencia, y como decía y cerraba Francisco, que se tomen acciones, que no sean patadas a seguir, porque realmente la situación lo merece y lo requiere. Ojalá lo consigamos. Muchísimas gracias por vuestra visión, pasión y realmente cantidad de cosas encima de la mesa, de posibles soluciones ante una difícil situación. Cerramos con Pedro Ortega. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, experiencia amplia en todas estas cuestiones, y viene a contarnos un poco en las Islas Canarias, ¿no? ¿Qué problema es el asentismo y cómo se agrava por algunas situaciones como pueden ser las vacantes? Así que, para cerrar, Pedro, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, como dijo Benito Pérez Galdós, nuestro canario más universal y un literario importante en nuestro país. Canarias, tan lejos, pero a la vez tan cerca del corazón de la patria. Y claro, quiero aprovechar estas palabras para agradecer a Gerardo, al presidente de CEPIME, la invitación para acercarnos y, a pesar de la lejanía geográfica, poder hablar de algo que nos preocupa y nos preocupa mucho. Algo que también he visto que preocupa aquí y que preocupa también. También quiero agradecer, como no, a las personas que me han precedido y que además con su exposición me han aportado datos, han aportado conocimiento que evidentemente incorporaremos a la forma en la que nos tenemos que enfrentar o abordar este gran problema que tenemos las empresas. Todos los que estamos aquí lo conocemos, lo estamos sufriendo, es decir, el absentismo se sufre, y se sufre porque, aunque podamos hacer una radiografía de la situación económica de Canarias y de España, es verdad que crecemos, y que incluso en Canarias crecemos más económicamente, más que lo que crece la economía española y lo que crece la economía europea. Pero también lo hace el empleo. Pero es que, ¿saben de verdad qué es lo que más crece? Lo que más crece es la diferencia entre la productividad. Y esto es lo que crece de forma dramática, la diferencia que tenemos con Europa. En concreto, en Eurostat, en el 2017-2023 la productividad de España cayó
un 1,9%, mientras que la europea creció un 1,9%. Y estoy seguro que después de esta jornada, después de todo lo que hemos estado oyendo, estamos seguros de que no hay una correlación, sino lo que hay es una causalidad. Hay una causalidad entre el tema que hoy estamos abordando y la bajada de la productividad, que es importante en nuestro país, pero créanme que todavía es más acentuada en Canarias. Y esto creo que es por lo que el presidente me ha invitado a asistir, porque por desgracia en Canarias de absentismo sabemos mucho. Y ya se ha dicho que el índice de absentismo en nuestro país se situaba en torno, pues en el caso de España, pues al 5,9%, en torno al cierre de 2023. Pero ¿saben cuál es el índice de Canarias? Un 8,1%. Es una cifra que es realmente alarmante. Pero es que cuando uno habla con las empresas intensivas en mano de obra, nuestra tierra, el 40% del empleo es turístico, llegamos a empresas que hablan de un 14 y un 15% de bajas. Un problema que es más grave en un momento en el que en Canarias, en ciertas islas en concreto, no encuentran mano de obra, ni cualificada ni no cualificada. Todavía eso complica más la vida. Y voy a poner un ejemplo de algo que está pasando. Hay un hotel, y se lo citaba al presidente antes cuando llegaba, un hotel en una isla que para traer, le paga a cada trabajador 500 euros si trae a otro trabajador a su empresa. Esto es algo que coloca la situación de la disponibilidad de mano de obra en grave. Bueno, pues el índice ese de Canarias, pues este punto pasamos a las mutuas y estamos viendo que en las mutuas esos índices bajan tanto en lo que se refiere a nivel nacional como en lo que se refiere en Canarias. Baja casi un punto a nivel nacional y baja más de un punto en Canarias, con lo cual la gestión de las mutuas del absentismo es mucho más eficiente que lo que hace los servicios públicos. Por lo tanto, si además profundizamos, nos encontramos que según dicen, o según sacamos de los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de procesos de incapacidad temporal entre el 2021 y 2023 se ha incrementado en Canarias en un 74%. Eso es un disparate. Mientras que en España, según los datos que tenemos a nivel nacional, estamos hablando de un 50%. Con lo cual, el dato, si es malo aquí, es mucho peor en Canarias. Y si además estamos hablando de que una gran parte de nuestro trabajo es intensivo, se necesita mucha mano de obra, pues más grave y más complican las cosas. Pero yo quiero aburrirle con datos porque creo que ha habido quien ha hablado mucho más y no quiero hablar tampoco mucho más de nuestra comunidad autónoma, pues claro, esto no es motivo evidente de orgullo, no lo es. Es un motivo de sufrimiento, un motivo de que tenemos un problema que tenemos que abordar, pero yo tampoco quiero flagelarme hoy aquí porque estemos mucho peor que el resto del país. Nosotros lo que sí estamos haciendo, y es lo que hacemos en Canarias, venimos llamando mucho la atención sobre ese nivel de elevado de absentismo y el impacto que tiene sobre nuestras empresas y sobre la competitividad de nuestras empresas, un tema que ya también se ha tratado aquí de forma exhaustiva. Y me consta además que todos los agentes que intervienen en Canarias en la gestión de la prestación por incapacidad temporal y por contingencias comunes también están compartiendo esta misma preocupación. Dentro de la Confederación Canaria de Empresarios, desde hace tiempo estamos trabajando para buscar tratar la problemática y hemos formulado propuestas de mejora con el apoyo de otros agentes sociales e incluso el de la propia Administración. Es más, hace poco hemos creado una mesa de trabajo entre la Administración, los sindicatos y los empresarios para tratar y abordar este problema de forma colectiva. Pero ya les digo que esto ya lo teníamos avanzado antes. Los estos acuerdos de concertación social que suscribimos las empresas canarias con los sindicatos y el Gobierno en el año 2018, ya detectábamos la importancia de este problema. Les hablo del 2018. Y que este aumento estaba afectando gravemente a la productividad y a la competitividad. Tal es así que les voy a leer textualmente lo que incluimos en ese acuerdo de sexto acuerdo de concertación social. Decíamos, y dijimos, y lo dijimos todos, en que la existencia de absentismo genera un impacto negativo que se traduce en costes en la actividad empresarial, en las arcas públicas, en el mercado laboral y, por tanto, en toda la sociedad en su conjunto.
Existen unos costes que son cuantificables, como las cotizaciones sociales, los salarios, la prestación por incapacidad temporal y los complementos voluntarios. Y también existen otros costes más difíciles de cuantificar, derivados de los costes de oportunidad de producción de bienes y servicios, los costes que dejan de prestarse o el coste de sustitución del trabajador y su formación, generando además importantes problemas organizativos. Eso lo acordamos las partes y lo escribimos como que era un problema. Eso era en el 2018. Hoy la situación todavía si cabe es más grave, tal y como les acabo de decir, porque no estamos encontrando mano de obra, pero no la estamos encontrando ni cualificada ni no cualificada. Tenemos un grave problema para las instituciones. Por lo tanto, nosotros entendemos que a grandes males tiene que haber grandes remedios, no queda otra. Esto hay que resolverlo y por eso entendemos que hay que llevar un gran plan de actuación específico en el que se aborde la incapacidad temporal por contingencias comunes, un plan que entendemos debe de dotarse de los materiales, medios materiales, recursos humanos necesarios para que aborde las siguientes propuestas. Ya algunas de las propuestas están aquí, con lo cual paso muy por encima, pero evidentemente nosotros hay un punto que sí queremos poner encima de la mesa, que es la objetivación de los partes médicos de baja. Han pasado ya 4 años desde la pandemia y logramos superarla y aún a día de hoy se mantienen hábitos que corresponden a la pandemia. Se siguen dando bajas telefónicas sin observar físicamente al paciente y sin un reconocimiento previo. Pero esto sigue sucediendo hoy, pero es que también sigue siendo una mala práctica que continúa en que determinados centros de salud, o al menos eso nos ocurre en Canarias, donde principalmente la confirmación de los partes de baja la da enfermería o la da incluso el administrativo del centro de salud. Y esto es inadmisible, totalmente inadmisible. Esto nos genera una tremenda indefensión y además una profunda inseguridad. Es absurdo que ocurran estas cosas, ya que, como todos saben, la normativa laboral establece que todo parte médico debe ir precedido de un reconocimiento médico del trabajador que permita una determinación objetiva. Y por otra parte, también es importante los recursos humanos. En Canarias tenemos 1.600 médicos de atención primaria y solo 21 inspectores médicos en la unidad de salud laboral, con lo cual hay un claro desfase y hay un problema de seguimiento de esta página. Y entiendo, además, que es necesario instar, por tanto, a un convenio entre la Seguridad Social y las comunidades autónomas para la gestión de la incapacidad temporal, que incorpore unas cláusulas específicas para aquellas comunidades en las que hay mayor incidencia, porque tienen que haber mecanismos más ágiles y más operativos para poder mejorar la situación actual de incapacidad temporal. Y en este sentido, en la línea de lo que ha planteado el vicepresidente de AMAT, debemos seguir trabajando para impulsar el papel clave de las mutuas en el seguimiento y el control de las enfermedades traumatológicas y en ayudar al seguimiento en general de la inspección. Debemos apoyar que este modelo de colaboración público-privada no le tengamos miedo, sino que sea la herramienta con la que debemos combatir ese gran problema que estamos teniendo. He venido a esta jornada a aprender y de verdad que voy con conocimiento y con cosas que me agradan porque abren mente. Y CEPIME hoy he reunido a estos expertos que nos han dado las claves y yo creo que lo que está claro es que para mejorar la gestión de la incapacidad temporal, trabajadores, empresarios y administración tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar en serio, porque yo no quiero terminar también sin hacer un llamamiento a los empresarios, y lo indicaba el vicepresidente de AMAT, recomendando limitar esas mejoras que se hacen en los convenios colectivos que complementan el importe de la prestación para poderla acercarlo, igualarla al salario del trabajador. Es evidente que el trabajador que está de baja no quiere ver mermada su renta, pero también es verdad que a veces esta situación genera un problema adicional que además, en este caso, y con el crecimiento que tenemos en el absentismo, estoy seguro que es una condición de incremento. Y yo no quiero terminar sin recordar una expresión de una película de cine de Top Gun. Maverick decía, necesito velocidad. Bueno, yo creo que esto es lo que necesitamos ante el absentismo. Necesitamos más rapidez en la aplicación de las soluciones.
para un problema que está mermando nuestra productividad. Necesitamos más eficacia de las administraciones públicas para poder luchar contra este problema. En definitiva, lo que necesitamos es velocidad en la aplicación de las medidas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Pedro. Muchísimas gracias a todos. Clara puntualización de un problema grave que hay en el sistema económico. Principalmente le afecta a las pymes, a todo el sistema económico, a todas las empresas y de forma quizá mayor a la pequeña y mediana empresa, y ojalá esa velocidad llegue, porque como siempre digo, los empresarios, las empresas no viven de titulares, las empresas no viven del anuncio de las medidas, las empresas vivimos de la ejecución de las medidas, así que ojalá el trabajo, en este caso de los gobiernos, no sea el intervencionismo y sí el llegar a los acuerdos, en este caso de la colaboración público-privada, para mejorar un problema gravísimo como el asentismo. Muchas gracias.